Génesis 34. En la Biblia es la deshonra de Dina, vengada. Le he dado el título Los pecados de una familia. Y vamos a ver todo este capítulo, pero aquí comenzamos y vamos a ver porción de la escritura. Comenzando en el versículo 1, dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amanecillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dándonos vuestras hijas, y tomad las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío a mucho dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres. Y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidarnos, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentieran estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Amén. Tomen asiento, por favor. Quiero que entiendan que Jacob puso a su familia en un lugar de tentación y peligro. Cuando leo esta cuenta, me recuerdo de Lot. No sé si ustedes se recuerdan de Lot, pero si recuerdan, él fue acercándose poco a poquito, hasta llegar a Las Vegas, a Sodoma, ¿no? Poco a poquito. Se fue alejando de Dios y más cerca
al pecado y el peligro. Y es aquí cuando la hija de Jacob, fíjate, Dina, fue a conocer las otras jovencitas que la violaron. Y les he dicho que el fruto no cae muy lejos del árbol. Y me da tristeza decirle que los hijos de Jacob eran mentirosos, engañaban y manipulaban a las personas. Ellos verdaderamente eran el fruto de su padre. Y yo he oído, creo que ustedes también, oír las personas que luego dicen, yo no sé por qué se portan así. No sé. Ya sé, no, es del otro lado de la familia, es de tu familia, porque así son los de ellos. No. Pero fíjate, Jacob egoístamente, él estaba más preocupado por su propia seguridad y su bienestar que los pecados de su familia. Y tengo que traerles atención, fíjate que en este capítulo, pregunto, ¿dónde está el Señor? Dios no es mencionado en todo este capítulo. Y puedo decir que tampoco se ve su sabiduría. No se ve aquí la sabiduría de Dios. Si dejamos a Dios y su sabiduría afuera de nuestra familia y los negocios de nuestras familias, nos ponemos a nosotros, tanto a ellos, en peligro. Es lo que pasa. Muchos toman decisiones verdaderamente sin buscar a Dios. Esto me parece bien. Me voy a mover aquí. ¿A dónde? ¿Más cerca a Las Vegas? Sin orar, sin buscar a Dios. No, pero es que el negocio está... Ok. Ten cuidado, porque estás poniendo tu familia en peligro. Y es lo que vamos a ver aquí a través de este estudio. Fíjate, el primer punto es negligencia, versículo 1. Segundo punto es amancillar, versículo 2 al 5. El tercer punto es decepción, versículo 6 al 24. Y el cuarto punto es venganza, versículo 25 al 31. Y aquí comenzamos con el primer punto, negligencia. Fíjate, dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver las hijas del país. Dina, fíjate, es la única hija de la familia. Había 11 varones, 11 hermanos, más una sola hija. 2 en total a este punto de la vida de Jacob. Y ella tendría como eso de 14 a 17 años de edad. Vemos que era la hija de Lea, ¿no? Lea la ¿qué? Ustedes lo dijeron, yo no, Vemos que era la hija de Lea. Y dice, salió Dina. ¿Y qué salió a hacer? A ver a las hijas del país. Y qué curioso que la Escritura resalta esto. Le da el propósito y la razón que fue, ¿no? Y uno puede pensar, pues, ¿qué estaba pensando? ¿Qué no entendía? ¿Qué podemos pensar de ella? No, pues tenía 11 hermanos, ¿no? Quería jugar con otras niñas, no tenía hermanas. Resaltan muchas cosas que uno puede pensar. Aún, rebelión, era rebelde. O que era inocente en las maneras del mundo, ignorante, joven en su mentalidad, o a lo mejor sus padres quizás ya le habían dicho que no fuera a la ciudad, pero ella como joven los desobedeció y no los respetaba, o quizás no sabía de los peligros que puede haber en una ciudad. ¿Qué razón tenía por querer ir a conocer las hijas del país? No, pues cómo se vestían, las joyas que usaban. La mente le puede correr para todo lugar. Pero quiero que entiendan, si le vamos a poner el dedo al punto del problema aquí, la razón era la desobediencia de su padre Jacob. En vez de arrimar a su familia a Betel, como Dios le había dicho,
que regresara a su parentela. Eso ya fue establecido, que él estuviera con él, que se arrimara a la casa de Dios. Pero él los arrimó ¿a qué? A esta vecindad, a este barrio, los llevó al mundo. Vemos que no los guió ni los dirigió a estar más cerca a Dios. Al revés, él los alejó de Dios. Porque Jacob no estaba cumpliendo con la instrucción y dirección de Dios. Entonces la primera lección aquí para la iglesia es esto. Quiero que entiendan esto. Nuestro hogar es donde está el Señor. Y quiero que debe de estar ahí. Nuestro hogar debe de ser un santuario apartado del mundo. No permitir que las cosas del mundo entren en nuestro hogar. Amén. Muy importante. Cuando vienen los hijos, cuando vienen las nietas, cuando tienes familiares, no, esto no se permite en nuestro hogar, en nuestra casa, porque es un santuario. Y uno dice, bueno, yo te pregunto, si lo puedes hacer aquí, si no lo puedes hacer aquí, no lo deberías hacer en tu casa. Es lo mismo, porque no nomás somos cristianos aquí los domingos y quizás el miércoles. Si eres cristiano 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Debemos de ser igual. Nuestro hogar debe de ser un santuario. Amén. Ahora, fíjate lo que él hizo. Si regresamos a Génesis 33 por un momento, el versículo 17 dice: y Jacob se fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, y hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Entonces fíjate, él construyó su casa para sí mismo. Dios no le dijo que hiciera esto. No, pero es que yo lo que tengo que hacer es que soy hombre, soy líder, tengo que proveer por mi familia, es lo mejor. Pero Dios te dijo que hicieras otra cosa. Él no estaba adorando a Dios. Fíjate, yo creo que quizás estaba adorando su casa, porque mucho varón se va para ese sentido. Mi castillo, mi casita, mi ranchito, mi lugar. Pero ¿está Dios en medio de todo eso? Génesis 33, 18 al 20. Después Jacob llegó y salvó a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió ahí un altar y llamó a él Elohe Israel. No le dijo Dios, pero sí se recordó de Dios en ese sentido. Pero fíjate, tenemos que notar algo aquí. Toma en cuenta la orden de cómo hizo las cosas. Ya hemos visto que Jacob pone las cosas de importancia más cercas a él, y lo que menos le importa o menos valor, más lejos de él. Si recuerdan, es el gran desfile cuando vino a conocer a su hermano, que puso, a las esclavas y sus hijos, a Lea la fea y sus hijos, y al fin la favorita Raquel más cerca a él. La orden de importancia. Y es lo que vemos aquí una vez más. Primero vemos que edificó ahí casa para sí. Fíjate quién es número 1. No Dios, él mismo. 2, salvó a la ciudad de Siquem. 3, compró una parte del campo. Pues aquí esta ciudad me pareció bien, Las Vegas, aquí está todo bien, voy a comprar un pedacito de tierra. No estoy ahí, pero estoy cerca de ahí. Fíjate. Y al fin erigió ahí un altar. Dios toma el 4.º lugar de importancia. Y me duele decir que es exactamente lo que muchos hacen. Ponen a Dios ya al fin. Le dan las limosnas, le dan lo que sobra, en vez de ponerlo primero.
vemos el lugar que le dio a Dios. Y lo que verdaderamente vemos es desobediencia. Aún él dice, no, pues hice un altar, me recordé de Dios. Dios todavía está en mi vida. Muchos así también dicen. No, yo todavía creo en Dios. Estoy bien con Dios, pero ¿qué lugar le has dado? ¿El primer lugar? ¿El que se merece? ¿O el cuarto lugar después de todo lo que tú quieres hacer? Y es lo que vemos aquí en la vida de Jacob para poner una perspectiva a lo que está pasando aquí. Génesis 35:1, qué curioso, fíjate, el capítulo que viene. Y dijo Dios a Jacob, levántate y súbete a Betel, a la casa de Dios, y quédate allí. Y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Yo creo que Jacob, tanto como muchos hoy en día, pueden dar excusas, hacer excusas por qué no obedecer a Dios. Él pudiera haber dado excusas tanto como estas. Mi hermano vive suficientemente cerca, no es necesario, tengo que estar tan cerca a él. Si lo necesito ir a ver, puedo ir a verlo. Es más, fíjate, tenemos que mantenernos una distancia de uno del otro, porque si no, ya sabes, al ratito nos vamos a agarrar del chongo, ¿no? Haciendo excusas. No, pero fíjate, aquí estamos bien cerquitas a la ciudad. Es más, fíjate, el mercado ahí está en la esquina y bien cerquitas, es bien conveniente para nosotros. Excusas. Y uno se está justificando a sí mismo. Y aquí puedo estar. Fíjate, aquí en este lugar es como vivir en California. Las montañas, el mar, el desierto, todo está bien cerquitas. Hay muchas diversiones aquí. Hasta fíjate, me queda Las Vegas bien cerquitas a un par de horas, ¿no? Pregunto, ¿qué razón das en escoger vivir en un lugar? ¿Qué es lo que buscas en ese lugar? Porque la vecindad está limpia, porque los vecinos son muy parecidos a nosotros, sus hogares están bien limpios, los jardines bien mantenidos. Quizás estas son razones que Jacob pudiera haber dado. Fíjate nomás. No, pues mira el ranchito. Hasta tengo agua. Aquí el pozo. No me falta. Pero tenemos que saber que lo espiritual es de más importancia. Le debemos de dar más importancia. Nos deberíamos de preguntar, ¿hay una buena iglesia cerca de ahí para poder asistir con mi familia? Oh, sí, pues está una Calvary Chapel. Nada más porque no quiere decir que es una buena iglesia. ¿Has oído el pastor? ¿Estás de acuerdo con su doctrina? ¿Está enseñando la palabra de Dios? Todo esto es de gran importancia, porque iglesias hay en cualquier esquina y todas dicen que enseñan la palabra de Dios, pero si escuchas y verdaderamente te fijas, tienes que preguntarte si verdaderamente es lo que están haciendo. Tenemos que preguntar. Aquí en esta iglesia hay buenos ejemplos y compañerismos cristianos, hay oportunidad espiritualmente. ¿Se pueden desarrollar mis hijos aquí? ¿Les pueden dar una buena fundación? ¿Hay oportunidad para servir y desarrollar mis dones espirituales? Y más que nada, nos tenemos que preguntar si este es el lugar donde Dios me tiene. ¿Dios desea que esté aquí o no? Muy importante. ¿O es tu voluntad? Segunda lección para la iglesia es: padres necesitan guiar y dirigir a sus hijos. Fíjate, una vez más, salió Dina a ver a las hijas del país. Ahora, jóvenes y jovencitas, ya hemos visto, muchos quieren ser tratados como adultos, pero el punto es, no lo son.
no son adultos. Lo que quieren hacer es juntarse con la plebe, con la chusma, con los camaradas. Quieren correr, quieren hacer. Y nosotros tenemos que gobernar a nuestros hijos y hijas. Una vez más, ellos piensan que están maduros y no quieren aún tener a sus padres alrededor de ellos. Pero Dios nos ha dado la responsabilidad de ser supervisores y hacer lo correcto para ellos. Y no les va a gustar, pero ni modo. Yo muy bien me recuerdo de joven, me recuerdo una palabra que no es usada mucho hoy en día. La palabra es no. No. Cuando me decían no era no. Si no me entendiste bien, y deja aclarar, no, N-O, no, es no. Y uno se enojaba, hacía sus berrinches y luego castigaba a sus padres. No les voy a hablar. Oh, qué castigo, ¿no? Pero al crecer ya crecimos, nos dimos cuenta que ellos tenían toda razón por la razón que nos decían no. Pero si nos hemos hecho como padres para atrás en el rol de ser padre o madre, es importante tomar el control y dirigir a nuestros hijos, dirigirlos en el camino de Dios, en amor. Amén. Bueno, segundo punto. Manchar, versículo 2 al 5. El versículo 2 dice: y la vio Siquem, hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Ahora quiero que entiendan, 3 veces esta palabra amancillado es usada para la descripción de la maldad que hizo Siquem. En el versículo 5, la primera parte: pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija. El versículo 13, la segunda parte: por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Versículo 27: por cuanto habían amancillado a su hermana. Amancillado es manchar, ajar, deshonrar, empañar, oscurecer la fama o reputación de alguien. Pero vemos aquí: y la vio Siquem, hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra. Y este es el mismo a quien Jacob había comprado el campo. Es el camino que él conoció a Dina. Fíjense que la vio y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Hay que llamar el pecado, pecado. Es lo que es. No cambiarle el nombre, no hacerlo menos o tratar de justificar nuestras acciones. Este es el primer caso de violación en la Biblia. Es el asalto sexualmente. Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo muy perverso. El mundo en un estado caído, y existe mucho pecado en el mundo. El versículo 3 nos dice: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. La violó. Y luego este príncipe dice que lo hizo, ¿por qué? Porque la amaba. Porque deseaba que ella fuera su esposa. Y te voy a decir, ¿qué manera de demostrar amor? No nomás la violó, pero la secuestró. El versículo 26 dice: y Hamor y así que en su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron, porque ahí estaba con él todavía. Esto no es amor. La descripción del amor se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, es el capítulo de amor. Y nos dice que el amor no busca lo suyo. 1 Corintios 13, 4 al 5, lo voy a leer en la Biblia, en lenguaje sencillo, dice así: el que ama
tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Entonces, el amor no busca lo suyo. No se abusa de su pareja. No la va a violar, no la va a golpear. ¿Y cuántas veces hemos oído? Pero es que lo amo. Y él me ama a mí. Y ya no lo va a volver a hacer. Eso no es amor. Eso no es amor. Y simplemente porque el varón recibe instrucción, no necesariamente va a cambiar. Porque lo que más necesita es entregar su vida al Señor. Necesita ser transformado y reconocer que esto es pecado. El versículo 4. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tomame por mujer a esta joven. Y es en esto que se ve la perversidad del mundo, ¿no? Qué perverso el mundo. Violó a esta niña, esta jovencita, y ahora quiere corregir la situación. ¿En qué? En casarse con ella. Como si nunca hubiera pasado nada. Como si no hubiera pecado ahí. Siquem no reconoce su pecado y no se arrepiente. No le pide perdón a Dios ni a ella. Es más, ni la está tomando en cuenta a ella. Te voy a decir, tantos años en el ejército, siempre se miraban las jovencitas que fueron engañadas, decepcionadas. Apenas cumplidas 18 años, 19 años y no, pero el varón me ama. Pero el varón tiene 30 años y está casado y sí, pero va a dejar. Increíble. ¿Cómo pueden engañar? Increíble. Pero el hombre se pone en una posición de abusarse. Esto no está bien. El versículo 5 nos dice: pero oyó Jacob. Fíjate, oyó Jacob, y te traigo atención, oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo. Fíjate lo que hizo. Calló Jacob hasta que ellos viniesen. La palabra que se me viene a mí a mente aquí es: qué cobarde. Qué cobarde como padre. ¿Cómo que se quedó callado? Quisiera si te enteraras que tu hija fue violada. ¿No reaccionar? Yo creo que muchos de ustedes no los podríamos ni controlar. Yo hasta creo que muchos padres comenzaron un ministerio nuevo, ministerio de prisión, ¿no? Por lo que ha pasado. Pero oyó y se quedó callado. Wow. Tercer punto, decepción, versículo 6 al 24. El versículo 6 dice: y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Fíjate, Hamor quería coordinar la boda, pedirle la mano de Dina a Jacob, porque esta era la costumbre del día. Los padres eran los quienes arreglaban los matrimonios. El versículo 7, los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debería de haber hecho. Esto es lo que debe de pasar. Un padre ponerse triste y a la misma vez enojarse. Es lo que sus hermanos hicieron. Y se enojaron mucho. Pero ¿dónde está la cabeza de Jacob en esto? Él no dice la escritura que hizo ni una de las dos. Se quedó callado. Quizás estaba triste. Y quizás por dentro estaba enojado. Pero te voy a decir,
Es importante que uno esté afligido porque lo reconoce como pecado, porque ellos mismos, sus hijos, lo que no se debería de haber hecho. Esto no está bien, esto es pecado, porque hizo vileza, lo que no se debería de haber hecho. Y esto debería de ser nuestra actitud hacia el pecado. Reconocer que es una indignidad, maldad, es degradación. El versículo 8 dice, y Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se las deis por mujer. Yo creo que el padre todavía está ahí callado. Permítanme decir esto aquí. Nada más porque han pecado, o porque quizás Siquem la ha embarazado, no necesariamente es una buena razón para casarse. Porque si eres cristiano o cristiana y reconoces que la otra persona no ama al Señor y no lo quieres servir, te voy a decir, la relación no va a funcionar. ¿Para qué te vas a meter más profundo en tus pecados? Pregunto, la Escritura lo pregunta, ¿qué tiene en común la luz con las tinieblas? Nada. El versículo 9, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y hay que tomar en cuenta lo que le está diciendo aquí. Lo que está diciendo, hay que mezclar la familia de Dios con el mundo. Es lo que le está pidiendo hacer. Es lo que le está ofreciendo aquí. Versículo 10 al 12. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Ahora, nada de esto hubiera haber pasado si Jacob hubiera obedecido a Dios, si se hubiera ido a Betel, a la casa de Dios. Pero miren qué tan lejos está de donde debe de estar. Se ha alejado tan lejos. El versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre, fíjate, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Una vez más pregunto, ¿dónde está el papá de la jovencita aquí? ¿No? Llamada, hello, llamada. Señor Jacob, Jacob está aquí, ¿dónde está? ¿Qué no está aquí? ¿Qué no se encuentra? Fíjate, nada. Pero quiero que entiendan, y me duele decir esto, me da lástima decir esto. Jacob no quiere tratar con el pecado en su hogar. Jacob no quiere tratar con el pecado en su hogar. Y hay muchos varones que mejor se quedan callados en vez de hablar la verdad en amor a sus hijos, a su familia. Es más fácil mirar en otra dirección, no decir nada, dar excusas. Es que Dios nos ha dicho que tenemos que mantener la paz con todo hombre. ¿En serio? ¿Y no tratar con el pecado? Yo sé, sería mejor hacernos para atrás y permitir que los hijos traten con el pecado. ¿Cuántas veces los padres no dicen nada? No están casados y viven en su hogar. Wow. No se lo van a traer a su atención. Pero ahí están, dormidos en la casa.
Y en la puerta de la casa, yo y mi casa serviremos a Dios. ¡Wow! Pusieron un altar. No, pero es que están bajo nuestro techo y así no va a haber problema. Oh, ¡wow! Nuestros hijos no necesitan amigos de su padre y su madre. Somos su papá y su mamá para dar dirección y guiarlos. Y lo que más necesitan es dirección espiritual. Dirección de lo que Dios dice en su palabra. Fíjate, no es de tratar de controlarlos, pero dirigirlos. Es mejor ser un ejemplo que ellos puedan ver en nuestras vidas, amarnos, ¿no? Que ellos puedan ver que amamos nosotros a Dios. No como la idea del mundo. Haz lo que te digo, no lo que hago. Pero vemos que aquí sus hijos con palabras engañosas, con acción de fraude, porque iban a actuar estos hijos en esta manera. ¿Por qué iban a actuar así? ¿Dónde habían aprendido esto? ¿Quizás de sus madres? ¿De Lea? ¿De Raquel? Claro que no. Tendría que ser una de las siervas, ¿verdad? Sabemos que es en esta manera que su mismo padre les enseñó. Había tenido él una experiencia en Betel. Había entregado su vida a Dios. Pero podemos ver lo que ellos han aprendido de él. Y triste como suena, pero los hijos de Jacob eran igual de mentirosos que su padre. Ouch. Versículo 14 y 15. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Fíjate, ellos usaron el sagrado rito de la circuncisión para lograr una treta malvada. Si recuerdan que tuvimos un estudio con el título Las tretas de Jacob. Y aquí podemos ver la segunda parte, las tretas de los hijos de Jacob. La decepción continúa. Y vemos que usan un sagrado rito para cometer homicidio. Increíble. Este rito de la circuncisión era para que entendieran que deberían de estar separados del mundo. Sería como hoy en día: te vamos a aceptar si te bautizas. Ven, bautízame. Y se van a bautizar pero los vamos a ahogar. Sería lo mismo. Lo mismo. Versículo 16 al 19. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidarnos, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor, y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Y miren lo que les voy a decir. Tomen en cuenta, pongan atención. ¿Están listos? ¿Están despiertos? Okay. Fíjate, qué curioso. Qué curioso que este joven ahora de repente se quiere hacer religioso, ¿no? Qué curioso. El motivo simplemente es porque quiere tener a la jovencita. Y te pregunto, ¿cuántos varones no se arriman a la iglesia con motivos falsos? Sí, claro, sí, yo voy. Ahí estoy.
Ay, yo voy. Pero te voy a decir, se están viniendo con motivos falsos. Yo voy, yo hago, yo recibo, pero al oír eso, te voy a decir, lo único que yo oigo es ego. Yo. Sus motivos no son honorables, porque no vienen buscando a Dios, vienen buscando a esa jovencita. Versículo 20 al 23. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Fíjate, los cananitas vieron esto como una oportunidad de absorber a Israel y todo lo que Israel tenía, para poder poseer las riquezas que tenía Israel. Si quisieron hacer religiosos, ¿para qué? Para poder hacer dinero. Hoy en día hay personas que miran a la iglesia, se arriman a la iglesia con una oportunidad para hacer dinero. Vienen con la intención de ¿qué? De vender seguranza, Mary Kay, Avlan, Shaklee, sus fórmulas, sus pociones, y lo hacen discretamente. No, ellos hacen sus contactos. Ahí te hablo después, aquí no, ahí te hablo después. No. Al mismo tiempo están haciendo la casa de Dios el remate, un swap. Si ese es el caso, vete de la iglesia, vete al Swami, por favor. Ve a hacer tus negocios allá, porque aquí no se debe de hacer eso. Pero los hijos de Jacob, fíjate, los decepcionaron. Ellos tenían ira, enojo, odio en su corazón, querían venganza. Y ellos, fíjate, nunca sospecharon de algo así. Se pusieron de acuerdo y cumplieron. Versículo 24, obedecieron a Hamor y Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la parte de su ciudad. Cuarto y último punto, venganza, versículo 25 al 31. Fíjate lo que nos dice el versículo 25 y el 26. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Wow. El plan de decepción funcionó. El rencor en el corazón floreció y se convirtió en venganza. Y te voy a decir, es como florece la ira. Crece y crece y crece y lo va a llevar a uno a punto de acción. Al punto de acción que no se puede controlar. Su ira. Vemos que su ira, fíjate, afectó todo un pueblo. No nomás al joven que había violado a su hermana. Versículo 27. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Ahora fíjate, no nomás son dos hijos de Jacob, pero todos entraron a pillar, robar la ciudad. Me recuerdan años para atrás. Si recuerdan lo que pasó en Los Ángeles, ahí iban todos. Fueron corriendo, quemando todo, ¿no? Robándose todo. Y es lo que ha pasado aquí. ¿Y todo por qué?
No trataron con uno, pero trataron con todos. Versículo 28 y 29. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños, sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Casi lo que vimos en la televisión, ¿no? Saliendo con sus televisiones, no eran las vacas, pero bueno. La cuarta lección aquí para la iglesia. Solo cuando hay verdadera pena es cuando va a haber un verdadero arrepentimiento. El versículo 30 dice, entonces dijo, mira quién habla. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo, fíjate, yo, ahí está el yo. Pocos hombres se juntaron contra mí y me atacaron y seré destruido yo y mi casa. Fíjate, al fin habla papá. Al fin dice algo sobre este asunto, pero ahí le salió el pájaro mimis, ¿no? Mi, yo. Todo se trata de él. Y todo esto es la condición del ego. Fíjate, léelo una vez más el versículo. Entonces dijo Jacob a Simón y Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres. Se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿Es todo lo que puede decir del pecado? Él no reprende a sus hijos por lo que han hecho. Homicidas lo que han cometido. ¿Cómo los pudiera reprender? Si él mismo había sido un engañador toda su vida. Lo único que podía decir, me han dado un mal nombre. Me van a venir a matar. Más interesado en sí mismo que tratar con el pecado en sus hijos. Es triste. Es triste ver el temor que él le tiene al mundo en vez de tener ese temor y reverencia a Dios. Increíble. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La Biblia en lenguaje sencillo lo dice así, cuando Dios los ponga tristes, no lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven, pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Arrepentimiento o remordimiento. Me siento bien mal. No, pastor, es que usted, qué bueno, me da gusto que te sientes mal. Pero esto te debe de traer arrepentimiento. No remordimiento. Remordimiento es me siento mal, pero no tan mal que voy a cambiar. Me voy a ir de aquí sin venir ante el Señor y pedirle perdón. Es la gran diferencia. Muchos vienen a la iglesia y se van desinflados, decaídos. ¿Por qué no tratas con el problema mejor y te arrepientes? Arrímate con el Señor. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí que quieren orar contigo. Hemos estado orando de ti desde antemano para que vayas a responder. No, pero no, es que no estoy tan mal así. Ok. Sigue en tus caminos. Aquí vemos qué lástima. Jacob ni consideró a su hija, pero solamente a sí mismo. No miró los pecados de sus hijos, pero solo como esto le iba a afectar a él. El versículo 31. Pero ellos respondieron,
¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Claro que no. No la debería haber tratado así. Pero ellos también se pasaron la mano. No nomás trataron con el joven, pero fíjate, tomaron las vidas de todos los demás varones, tomaron sus esposas, sus hijas y sus posesiones de revancha. Ellos mismos no se hicieron responsables por lo que hicieron. Simplemente culparon. ¿Quién? Pues él violó a mi hermana. Jacob no obedeció a Dios en no haberse ido a la casa de Dios, a Betel, a renovar su relación con Dios. Dilató. Obediencia dilatada es desobediencia. Él se fue por sus deseos carnales y lo que él quería hacer. Pero Dios no había terminado con Jacob y tampoco ha terminado con nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 35, el próximo capítulo. Dijo Dios a Jacob: levántate y súbete a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Levántate. No te quedes en tu asiento en este día. Arrímate. Arrímate. ¿Qué nos podemos llevar de este estudio? Anoté 3 puntos de aplicación, quizás hay muchas más. Pero primero, como padres tenemos que mantener nuestra relación con Dios. No desviarnos del camino y tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros hijos. 2, Dios nos puede restaurar siempre y cuando no haya arrepentimiento de nuestros pecados. Y tenemos que dirigir a nuestros hijos, amarlos, pero al mismo tiempo no aceptar sus pecados. 3, recuerden que la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es lo espiritual, no lo material. Amén.